Padre, esta mañana, Señor Jesús, estamos delante de tu presencia, Señor Dios, agradecidos contigo por la vida que tú nos das, Señor Jesús, por el deseo de poder venir a estar en tus atrios, Padre, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Gracias, Padre, principalmente gracias por tu palabra, Señor. Te pido que en esta mañana, Señor Jesús, una vez más tú vengas, Dios, y nos traigas el pan de vida, Señor Jesús. Que te podamos conocer a ti por la manera en que tú, Señor, partes el pan, Señor. Padre Celestial, porque esto no es ningún crédito para ningún ministro, el crédito es para ti, Señor. Porque tú eres aquel que lo haces por amor de tu novia, Señor Jesús. Yo te pido que en esta mañana tú nos ayudes, Dios, que tu palabra pueda salir con libertad y que pueda, Señor Jesús, traer edificación para nuestras almas, para el tiempo presente, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Una vez más, bienvenidos cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir las Escrituras en Romanos, el capítulo 11, el verso 25, Romanos 11, 25. Bienvenidos todos en esta mañana en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 11, 25 al 28. Romanos 11, 25 al 28. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis acerca de vosotros mismos arrogantes, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que quitará de Jacob la impiedad, y este es mi pacto con ellos, cuando quitare sus pecados. Así que cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, mas cuanto a la elección son muy amados por causa de los padres. Amén. Tome su asiento. Queremos continuar en esta mañana con este tema que hemos titulado el endurecimiento de Israel en parte. Este es el sermón número 5. Y como subtema hemos tomado los 4 errores fatales de Israel. En esta mañana quiero continuar. El domingo pasado estuvimos examinando los 2 primeros errores que el profeta dice. No es que uno esté buscando los errores a Israel, pero el profeta a través de su mensaje nos trajo a ese entendimiento y nos dijo cuáles son los primeros 2 errores. Y en esta mañana queremos continuar. Bueno, ¿cuáles fueron los primeros 2? El primero de ellos es que pidieron una ley en Éxodo 19. El segundo de ellos fue que se negaron a poseer la tierra en Números 13 del 30 al 33. Pero el tercer error que ellos cometieron, y de aquí es donde vamos a avanzar en esta mañana, es que pidieron un rey. Ahora, para poder entender el por qué fue un error que pidieran un rey, primero tenemos que considerar lo siguiente. Israel había sido llamado a ser una nación distinta a todas las demás naciones. Porque todos sabemos, por eso vimos de alguna manera la raíz de dónde viene el pueblo de Israel. Ellos comienzan precisamente con el llamamiento de Abraham. Y entonces la nación de Israel fueron una nación separada. El Señor les dijo que, Abraham adoraba a un solo Dios, al único Dios verdadero. Y esa creencia fue heredada por generaciones. El domingo pasado vimos ya lo último de Israel saliendo de Egipto. Entonces ellos tenían esa misma creencia. Después el Señor les legisló, les dio los 10 mandamientos que ellos mismos pidieron, y dentro de esa legislación les dijo que solamente deberían de adorar al único Dios verdadero. Ahora, entonces ellos no eran como los filisteos, los amorreos, cualquier otro pueblo que existía en la antigüedad, que eran politeístas, que eran paganos, que adoraban piedras, árboles, monumentos, esculturas. El Israel no tenía eso. Dios los había llamado para algo distinto. Ahora, ¿por qué? Porque en todos los asuntos Dios quería tener la prioridad en su vida, no solamente en el asunto religioso, sino aún en asuntos civiles. Pero mire, hablando del asunto religioso, yo sé que aún si un judío escuchara esto, a lo mejor diría: ¿qué está diciendo esta persona? Pero mire, yo lo voy a decir basado en lo que dijo el profeta de Dios. Israel no eran una organización. Esto es algo importantísimo.
para que nosotros podamos entender eso, porque mire, a veces cuando uno habla en contra de la organización, no es una ocurrencia o no es mala voluntad hacia nadie, es sencillamente ser fiel a lo que un profeta dijo. Ahora, ellos no eran una organización, bueno, pero porque el Señor originalmente nunca diseñó, ni fue su plan, que ni en la antigüedad ni ahora seamos una organización, en el entendido que organización se refiere a ser una denominación. Bueno, no eran una organización. Mire, para poder entender el porqué de esto, voy a leer lo que dice el profeta de Dios en una exposición de las 7 edades de la iglesia en Pérgamo, párrafo 212 al 213. Dice, ahora, alguien me podrá preguntar, hermano Branham, ¿por qué piensa usted que Moab está organizado e Israel no? ¿De dónde saca tal idea? Quizá la gente se estaría preguntando lo mismo el día de hoy. Y dice el profeta, de esta misma Biblia. ¡Ah, qué cosa! De aquí es donde él saca que Israel no estaba organizado y que Moab sí. Aquí está todo tipificado. Todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento en forma de relato está escrito para nuestra admonición, para que de ello podamos aprender. Y luego el profeta, si el profeta de Dios dijo que eso estaba en la Biblia, es porque está en la Biblia. Y entonces él nos lleva a la Biblia, nos lleva al libro de Números, el capítulo 23, el versículo 9, donde dice la palabra de Dios. Ahora mire, en Números 23, 9 es Balaam hablando. Dice, porque de la cumbre de las peñas lo veré a Israel, o sea Dios. No era diciendo Balaam que él iba a ver a Israel, porque el profeta dijo, Balaam no vio a Israel de la cumbre de las peñas, él los vio a ras de tierra, porque se metió entre ellos para ver las fallas que tenían, y entonces así poder justificar el maldecirlos. Pero Dios los estaba viendo de una perspectiva distinta. Dios los estaba viendo, desde las peñas lo veré y de los collados miraré, he aquí un pueblo que habitará confiado. Ahora escuche, la versión, yo por eso muchas veces hago referencia y lo tengo que hacer y lo voy a hacer en este momento, a la versión de la Biblia que usaba el profeta. Cuando dice, he aquí un pueblo que habitará confiado, la versión que usa el profeta dice, he aquí un pueblo que habitará solo. He aquí un pueblo que habitará solo. Mire, y yo le voy a decir el por qué estoy diciendo esto, porque más adelante el profeta lo toma de esa manera. He aquí un pueblo que habitará solo. Escuche, y no será contado entre las naciones. Aquí no será contado entre las naciones. El profeta lo pone con mayúsculas. ¿Qué quiere decir eso? O sea, esta palabra de que Israel no sería contado entre las naciones quiere decir que no eran una organización. O sea, el sistema de Israel era distinto al sistema que tenían los demás pueblos. Dice el profeta, ahí está Dios mirando desde las cumbres de las peñas, no allá en algún valle buscando sus puntos malos para condenarlos. Dios mirándolos como quería verlos, de la altura de amor y misericordia. Ellos moraban solos, es lo que yo le decía. Ellos moraban solos y no estaban organizados. Ellos no tenían rey. Tenían más bien a un profeta. Y el profeta tenía a Dios en él por el Espíritu. Hermano, si ellos tenían un profeta, ¿para qué querían otra cosa? El profeta en las realidades del Dios vivo, infalibles del Dios vivo, él nos pregunta lo mismo. Que hoy en día la iglesia, dijo Israel, tenían a Dios como su líder. ¿Para qué querrían otro líder? Y dijo él, hoy en día la iglesia, el Espíritu Santo ha sido dado para que sea nuestro líder. Dijo, ¿para qué querríamos algo más que el Espíritu Santo? Pero al igual que Israel en la antigüedad, la gente ha visto que en la denominación tienen sus obispos, tienen sus arzobispos, tienen una jerarquía, y eso mismo les ha parecido bueno para que sea aplicable en el mensaje. Si eso
Fue una maldición allá, es una maldición hoy domingo. Dios no ha cambiado su plan. Dios mirándolos como ellos no tenían un rey, ellos tenían más bien un profeta, y el profeta tenía a Dios en él por el Espíritu, y la palabra vino al profeta. ¿Usted se acuerda cuando aquella doncella que fue llevada cautiva a la casa de aquel general sirio Naamán? Pero ella tenía un testimonio del poder de Dios. Ella había sido testigo del poder de Dios. De tal manera que eso aún había hecho algo en ella. En vez de ser una jovencita amargada porque había sido llevada a cautiverio con los sirios. Cuando ella tuvo la oportunidad de testificar del Dios vivo, lo hizo. Cuando ella vio a Naamán que estaba lleno de lepra, ella sintió lástima por él. Desde luego, quizá debido a la investidura de Naamán, ella lo miraba con respeto y temor, pero fue con la esposa de Naamán y le dijo: si mi señor fuera a Israel con el profeta. ¿Sabe usted qué es lo que hicieron? Escribieron una carta, pero al profeta se le escribieron al rey. Dice la Biblia que cuando el rey de Israel recibió la carta, se rasgó las vestiduras y dijo: ¿acaso yo soy Dios? Pero ellos habían entendido el mensaje. La muchachita nunca habló del rey, ella habló del profeta. Es lo mismo hoy en día. No estamos hablando acerca de una jerarquía humana, estamos hablando del profeta. Ellos no tenían un rey, tenían más bien a un profeta, y el profeta tenía a Dios en él por el Espíritu, y el profeta, y la palabra vino al profeta, y la palabra salió para el pueblo. Ese es el mismo esquema que Dios tiene en esta mañana. Ellos no pertenecían a las Naciones Unidas, no pertenecían al Concilio Mundial de Iglesias, a los bautistas, presbiterianos, Asambleas de Dios o cualquier otro grupo. No tenían necesidad de pertenecer a ningún grupo. Hoy en día es exactamente lo mismo. Por eso es que nosotros no pertenecemos a ningún grupo. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos necesidad, punto. Por eso solamente. No lo necesitamos, no lo requerimos. Porque tenemos el mensaje que Dios ha traído. Ellos estaban unidos a Dios. No tenían necesidad del consejo de los concilios. Tenían: así dice el Señor. Aleluya. Eso es lo que tenemos en esta mañana. El así dice el Señor, traído no por un ministro, sino por un profeta de Dios. Ahora, pero entonces, si no eran una organización, entonces ¿qué eran? El profeta de Dios dice en el sermón: señores, quisiéramos ver a Jesús, predicado el 23 de marzo del 54, párrafo 18. Si ustedes notan, aquellas otras naciones estaban organizadas y establecidas en grandes organizaciones y demás. Pero Israel moraba en tiendas. Yo los llamaría entonces interdenominacionales. Yo creo hoy en día que cada iglesia del mensaje, eso es lo que debería de ser, interdenominacional. Puede ser que usted diga: hermano, eso no aplica a nosotros porque no somos una denominación. Precisamente porque no somos una denominación, deberíamos de ser interdenominacionales. Yo lo llamaría entonces, usted sabe, hay una denominación que se llaman así, pero realmente es el dicho solamente. En la práctica siguen siendo una denominación. Pero ser interdenominacional no es un título, no es el nombre de la iglesia. Es una manera de conducirse, es una manera de aceptar a Dios y su palabra. Ellos estaban colocados allí sin organización, sin un lugar, tan solo vagando de aquí para allá por el desierto, así como el Espíritu Santo los guiaba. ¿No es ese un tipo perfecto de la iglesia hoy día? Los llamados fuera y separados y apartados. Cuán maravilloso, dice el profeta de Dios. Pero ellos comenzaron a ver que los filisteos tenían un rey,
que los amorreos tenían un rey, que los heteos tenían un rey, que los jebuseos tenían un rey, y así que los amalecitas tenían un rey. Y dijeron, bueno, nosotros podemos ser igual que ellos. Y lo que buscaron fue el pretexto. ¿Cuál fue el pretexto? Primera de Samuel 8, 4 al 5. Aquí es donde empiezo. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Rama. Ahora mire, no eran cualquier persona, eran los ancianos, no eran los laicos. ¿A qué vinieron? Y dijéronle, he aquí tú has envejecido. Bueno, ninguno de nosotros está exento de envejecer. Yo lo he dicho, porque eso es lo que dice la Biblia. En el Antiguo Testamento, cualquier sacerdote, lo máximo de su edad cronológica que podía ejercer el sacerdote eran 50 años. Eso es lo que dice la Biblia. Si él entraba a los 20 años en el sacerdocio, le restaban 30 de servicio. Si entraba a los 25, le restaban 25 de servicio. Si entraba a los 30, le restaban 20 de servicio. Ahora, con esto no quiero decir que un pastor, mire qué cosa, que un pastor que llegue a cierta edad, que la gente lo tenga que destituir nomás por el capricho de nadie. Esa es una estupidez. ¿Qué es lo que están haciendo? La llamada transición. ¿De dónde sacaron eso? ¿Y sabe usted por qué? Porque se quiere el control, el manipular a la gente, tener a alguien que sea manipulable, que sea moldeable, que sirva al sistema. ¿Sabe una cosa? Y esos pobres pastores a mí me dan lástima, porque después de haber servido como perros fieles al sistema, cuando al sistema ya no le sirvieron, ¡pum!, su patada y que se vayan. Eso es lo que se ha hecho. Esto es lo ingrato del sistema, eso es lo vil del sistema, que no tiene reconocimiento, no tiene misericordia, no tiene nada. ¿Por qué? Porque es el sistema del anticristo. Por eso. Usted dice, ¿por qué está diciendo eso? Yo lo he visto. Yo salgo, hermano, y cuando salgo seguramente de algo me tengo que dar cuenta. Y no porque ande hurgando, oye, ¿qué novedades hay por acá? ¿Qué hay del chisme? No hay de eso. Pero uno se da cuenta. Pobres individuos, de veras. Muchos de ellos caen en depresión. ¿Sabe por qué? Pero ahora sí que no es culpa del indio, sino de aquel que lo hizo compadre. Eso es para indignar a cualquiera. Como un hombre que puede tener tanto tiempo sirviendo fielmente al sistema, al final, así como se lo dije, no le exagero, le dan una patada y que se largue. Ya no lo necesitan. Usted dice, eso ocurre entre los pentecostales. No, aquí en el mensaje. Ahora él estaba viejo, eso, y yo también creo que, mire, yo creo que cualquier ministro, no porque el sistema lo force a irse, pero yo también entiendo que todos, yo mismo, todos, que estamos entrando en edad, perdemos facultades. Eso es natural. Ellos notaron eso. No solamente de que Samuel estaba viejo. Mire, yo lo he dicho, no es lo mismo un padre que un abuelo. Samuel había envejecido. Y el hecho de que hubiera envejecido y que sus hijos no iban por buen caminos, era el profeta de Dios, punto. ¿Usted cree que Dios cuando le escogió no sabía todo? Pero ellos estaban mirando esa parte. Mira, tus hijos, tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. No están creyendo lo mismo que tú, Samuel. Yo le voy a decir esto. Y lo voy a decir, y yo lo hablaba ahora en Bolivia en una reunión ministerial. Le dije, ustedes no me conocen. Le dije, y lo que les voy a decir, no lo voy a decir por conveniencia. Le digo, pero allá en México, hasta el día de hoy, yo no sé lo que el día de mañana traerá. Mis hijos están sujetos y sirven al Señor. Les dije, así que no voy a estar diciendo esto para tratar de justificar una condición mía.
Pero muchas veces la gente usa una regla muy exacta que dijo Pablo, que el obispo debe de tener a sus hijos en sujeción. Pero ¿qué tal si no los tiene? La gente, ¿con qué vara hubiera medido a William Branham hace 60 años? 65. Y eso yo no lo dije, el propio hermano Billy Paul lo dice. Él dijo. ¿Qué hubiera pensado la gente? Pobre reverendo Branham, su hijo no va por buen camino. Pero ellos no saben, así como usted y yo no sabemos. A veces la gente juzga por lo que ve, pero Dios juzga por algo más. Dios sabía que aquel muchacho, hijo del séptimo ángel, que estaba descarriado, algún día iba a regresar. Y regresó. Y no regresó por su voluntad, quiero decirle. En una ocasión le iban a hacer una colostomía. ¿Qué es una colostomía? Sacarle una manguera por aquí y que por aquí defeque en una bolsa. Y el profeta de Dios estaba aquí en Idaho y el ángel del Señor le dijo: mira, más te vale que te vayas hacia Jeffersonville porque tu hijo se está muriendo. La abuela de él, cuando le dijeron: señora, no queda otra cosa más que hacerle esa operación. Para él era un trauma, un joven, y entonces imagínese lo que eso representaba, la pena y lo que usted quiera. Y él se viene porque el Señor le dice. La abuela estaba titubeando porque ella, mire qué cosa. Y son historias que son reales. Ella lo había acogido. Sí, mi hijo, vente, mi nietecito, vente conmigo. Y usted sabe, yo por eso les he dicho, una abuela es así. A los hijos nunca se los debe uno dejar al cuidado de los abuelos. Para eso están los padres. Y que los padres no traten de evadir su responsabilidad. Sino entonces, ¿para qué se casaron? Si quieren tener a los abuelos como niñeros. Él se fue con la abuela, le era conveniente. Así como el hijo pródigo, entre más lejos estuviera de la casa del papá, era mejor. Y el profeta por la mañana, el muchacho ya estaba para ser operado. Le dijo: papá, ora por mí. El profeta oró y le dijo: mira, dijo, doctor, porque usted sabe, aquí por dentro se estaba cangregando el estómago. Entonces le dijo: ¿por qué no le hace un último examen? Fue y dijo: algo le ha pasado a este muchacho, no tiene nada. Pero él no escarmentó, siguió en lo mismo. Y entonces ahí va otra vez. Por una, por una alergia, era una alergia. Y era algo leve lo que él tenía, pero le dieron un medicamento que él era alérgico. Y va otra vez. Él había caído en esa condición cómoda. Llamo a mi papá ora por mí. Y gloria a Dios, todo bien. Llamó a su papá: papá, ora por mí. Dijo: Billy, tú fuiste el que pecaste. Tú arréglalo con Dios. Después de que lo hayas arreglado con Dios, entonces papá va a orar por ti. Oró. Ahí está vivo todavía. Pero ellos le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no van por buen camino. Aquí está el pretexto, Samuel. Claro, ellos no lo dijeron de esa manera. Así que constitúyenos ahora un rey que nos juzgue. Y ellos, yo no sé, ellos le dijeron: porque queremos ser como todas las gentes. O sea, ya no se ruborizaron. Queremos ser igual que ellos. Queremos un rey que nos juzgue. La Biblia dice que a Samuel le pesó eso. No porque, escuche, el oficio de una persona se puede cambiar, pero el ministerio nunca. El oficio la gente lo puede quitar y poner, pero el ministerio nunca. ¿Sabe usted por qué? Porque un verdadero ministerio es dado por Dios, punto. ¿A qué me refiero con esto? Ellos pensaron que haciendo a un lado a Samuel,
como profeta, iba a dejar de ser profeta. Pero lo maravilloso que la Biblia nos dice, y que dijo el profeta, que en el cielo, escuche, en el cielo Samuel seguía siendo profeta. Y usted dice, ¿en qué se basa? ¿Qué no le profetizó a Saúl? Mañana a esta hora, Saúl, tú vas a estar conmigo. Eso es lo que dice la Biblia. Así que ellos querían un rey que los juzgara, porque querían ser igual que todas las demás denominaciones. Así. Y aquí es donde entro a mi tema. Conferencia predicado el 25 de noviembre del 60, párrafo 34. Como Israel cometió otra vez su error fatal cuando rehusó a Samuel el profeta y quiso a Saúl el rey. Samuel los llamó. Él les dijo, escuche, a Samuel le dolió eso y dijo, mira, Señor, lo que el pueblo está pidiendo, quieren un rey. Y el Señor, para consolarlo, le dijo una gran verdad. Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que no gobiernes sobre ellos. Le vuelvo a repetir lo que dijo el profeta en las realidades infalibles de Dios vivo. Dijo, y Dios era su rey, ¿para qué querían otro rey? Ahora, y entonces Samuel, él sabía, él era un profeta. Usted se acuerda que tiempo atrás en la escuela dominical hablamos del sistema de Dios y el sistema del anticristo. El hecho de que ellos, ya lo examinamos eso versículo por versículo, el hecho de que ellos quisieran un rey es porque había un precio que tenían que pagar. Samuel se los dijo. Está bien, no hay mayor problema. Solo quiero decirles que les van a tener a sus hijos, los van a tomar como siervos, porque hay un sistema que hay que mantener. A sus hijas las van a tomar como siervo, les van a quitar dinero. Eso se los dijo Samuel. Pero por si eso fuera poco, les dijo, hey, ¿alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no haya sucedido? No, Samuel, nunca. ¿Alguna vez les he quitado su dinero? No, Samuel, nunca ha sucedido eso. Entonces, ¿para qué querían un rey? Mire, como Israel, que cometió otra vez su error fatal cuando rehusó a Samuel el profeta y quiso a Saúl el rey. Samuel los llamó, él dijo, ¿les he quitado alguna vez dinero a ustedes? ¿Les he hablado algo alguna vez en el nombre del Señor que Dios no lo haya respaldado? Ellos no pudieron decir una sola palabra. Dijeron, sí, tú no nos has quitado nuestro alimento ni nuestro dinero, y todo lo que dijiste es correcto, pero de todas maneras queremos un rey. Nosotros queremos ser como el resto del mundo, como las naciones gentiles. Y dice el profeta, lo obtuvieron. Ese es el tercer error. Pero no fue todo, estamos hablando de los 4 errores. El peor y más fatal error fue el cuarto. ¿Sabe usted por qué? Porque ese error le repercute a Israel hasta hoy. Jesús les había anticipado eso. Mire, el cuarto error fue que ellos rechazaron a su Mesías. En el propósito sextuple de la visita de Gabriel a Daniel, predicado el 30 de junio del 61, párrafo 54 al 56, mira lo que dice el mensajero. Ahora oigan atentamente. Vamos a San Mateo 24, y aquí es donde Israel cometió su error fatal. Aquí es donde Israel cometió su último pecado y la razón por la cual está en la condición de hoy.
Mateo, el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo y el versículo 25 del capítulo 27. Comencemos con el versículo 21. Usted tome su Biblia para que lo vaya leyendo. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron: a Barrabás. Y el comentario del profeta es: ahora recuerden, ese es Israel, a Barrabás. Pilato les dice: ¿qué haré de Jesús, llamado el Cristo? Y luego el profeta, con signos de admiración, nos dice: óiganlos. Todos le dijeron, y tiene con signos de admiración: sea crucificado. Recuerden, ese era su Mesías, el cual Daniel dijo que vendría. Recuerden lo de esta mañana en la lección de aquí: él sería cortado, mas no por sí, no por algo que él hizo. Sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que hacía más alboroto, entonces tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Oigan, aquí está el error de ellos, aquí está su pecado. Y respondiendo el pueblo dijo: mire, ¿sabe usted por qué? El profeta de Dios dijo que muchos de los ángeles que fueron echados del cielo cuando se rebelaron en contra del Señor, dijo que ellos estaban ungiendo a esta gente. Hermano, no era suficiente que ellos dijeran: está bien, crucifíquenlo. Pero van más allá que eso todavía, y mire lo que van a decir. Y respondiendo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y allí es donde ellos lo cometieron. Ahora mire, pero Dios es rico en misericordia. El apóstol Pedro, en el día de Pentecostés, él comienza a decirle a la gente, comienza a censurarlos, comienza a hacerlos responsables de la muerte de Jesús. Y dice Pedro en el verso 36 de Hechos 2: sepa pues ciertísimamente que toda la casa de Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, eso quiere decir, no que los 120, pero cuando ellos salieron del aposento alto, la gente que pensaba y estaba diciendo que estaban actuando como ebrios, según lo que Pedro les está diciendo, fueron los mismos que dijeron: crucifíquenle, crucifíquenle. Pero no solamente eso, que dijeron: la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Por eso Pedro les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús que vosotros crucificasteis, pues eran los mismos. Dios ha hecho Señor y Cristo. Y escuche, estos, quizá muchos de ellos no sabían, ni los líderes sabían por qué estaban pidiendo la crucifixión de Jesús. Mucha de esa gente quizá solamente estaban siguiendo lo que los demás hacían. Pero con todo y eso, Dios no los eximía de su culpabilidad de haber crucificado al Mesías. Por eso el Señor, a través de Pedro, les da una oportunidad. Y entonces, oído esto, fueron compungidos de corazón. Les pesó gravemente en el corazón haber cometido aquel pecado. Y entonces dijeron a Pedro y a los apóstoles, como diciendo: ¿habrá otra oportunidad para nosotros? Varones, hermanos, ¿qué haremos? Y aquí es donde Pedro, lleno con el Espíritu Santo, les da la receta eterna.
Bueno, si ustedes quieren ser salvos y esa sigue siendo la misma receta en esta mañana, entonces arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados, incluyendo el que hayan dicho: crucifíquenle, crucifíquenle. Incluyendo eso. Para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pero como ellos no habían pedido la sangre solo sobre ellos, la sangre de Jesús solo sobre ellos, sino sobre sus hijos, en el verso 39 Pedro extiende la misericordia hacia los hijos de ellos y les dice: porque para vosotros es la promesa. Pero siendo que ustedes pidieron la sangre de Jesús sobre sus hijos, también es para vuestros hijos y para todos los que están lejos y para todos aquellos que el Señor llamare, incluso esta mañana. Así que solo, voy a decir de esta manera, solo los que se acogieron a esa amnistía fueron salvos. Los que no, fueron de mal en peor y Dios se apartó de ellos. Mire, vamos a ir al libro de los Hechos. Quiero ver dos escrituras. La primera está en Hechos 13, del 45 al 49, y luego Hechos 18, 6. Mas los judíos, estos individuos que estaban aquí, eran los mismos que habían estado ahí en Mateo 27. Mas los judíos, visto el gentío, llenáronse de celos y se oponían a lo que Pablo decía. Y aquí hay dos cosas, dos acciones que ellos hacían: contradiciendo, ¿y qué más? Blasfemando. Contradiciendo y blasfemando. Tenga estas dos palabras en su mente: contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, usando de libertad, dijeron: a vosotros a la verdad era menester que se os hablase la palabra de Dios, mas que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna. He aquí nosotros nos volvemos a los gentiles. ¿Quiénes? Pablo y Bernabé. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, para que seas saludado hasta los postreros de la tierra. Mire, cuando Pablo, escuche, él dice nos volvemos, pero el Señor nunca dijo los he puesto a ustedes como luz, sino te he puesto a ti como luz. ¿Cuál luz? La luz que había de emitir la primera estrella de las 7 que estaban en la diestra de Jesús. Esa era la luz que Pablo tenía que emitir. Te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles, oyendo esto, fueron gozosos y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor era sembrada por toda aquella provincia. Pero ahí no terminó todo. En Hechos 18, Pablo, ya separado de Bernabé, él sigue predicando la palabra ahora en Corinto. Y entonces él está predicando la palabra y dice en el verso 5, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y en el verso 6 comienza de esta manera: mas, ¿qué? Contradiciendo y blasfemando. Era exactamente lo que ellos habían hecho en Hechos 13:45. Lo que causó que Pablo y Bernabé pusieran una línea separatoria es que la gente hizo dos cosas: contradecir y blasfemar. Aquí en Hechos 18:6, aquí ya no está Pablo con Bernabé, sino que Pablo está solo. Y dice la Biblia:
mas contradiciendo y blasfemando, o sea, exactamente la misma actitud, mas contradiciendo y blasfemando ellos, les dijo, sacudiendo sus vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. O sea, ustedes serán los responsables de su propia condenación. Entonces hubo dos acciones que de los judíos que decidieron su destino final: contradecir y blasfemar. La palabra contradecir, ya la sabemos lo que es contradecir, estar hablando en contra. ¿Qué es la palabra blasfemar? El profeta de Dios dice en Preguntas y Respuestas, predicado el 28 de junio del 59, párrafo 191. ¿Qué es blasfemar? Significa hablar en contra, ridicularizar, burlarse, blasfemar. O sea, ellos no solamente estaban hablando en contra de lo que Pablo y Silas o Pablo y Bernabé estaban predicando, sino que después también estaban en contra de lo que Pablo mismo estaba predicando. Pero eso no era todo, sino que estaban ridiculizando el mensaje de Pablo y burlándose del mensaje de Pablo, el cual era el mensaje de Dios. Y ellos pensaron que Dios estaba ausente de esas cosas, que nada iba a suceder. Mire, me voy a regresar otra vez al ministerio de Jesús, porque Jesús les había advertido con mucha anticipación lo que iba a suceder. Vayamos al Evangelio según San Lucas, el capítulo 20, verso 21 al 24. San Lucas 21 al 24. 21, perdón, del 20 al 24. San Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Mire, aquí Jesús les está diciendo algo muy tremendo. Y cuando viereis a Jerusalén cercada de ejércitos, aquí Jesús está profetizando. Él habla de un tiempo en el cual Jerusalén sería cercada de ejércitos. Sabed entonces que su destrucción ha llegado. Siguiente versículo. Y aquí les advierte: entonces los que estuvieren en Judea, huyan a los montes. Los que en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque estos son días de venganza, para que se cumplan las cosas que están escritas. Y mire lo que dice en el siguiente verso: mas hay de las preñadas y de las que crían en aquellos días, porque habrá apuro grande sobre la tierra e ira en este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada de las gentes hasta que los tiempos de las gentes sean cumplidos. Pero en Mateo 24 Jesús agrega algo que no menciona en Lucas. En Mateo 24:20 les dice: orad. ¿A quién les está diciendo esto? A los creyentes. Orad porque que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Bueno, pero ¿por qué? Mire, en el sermón La marca de la bestia y el sello de Dios, predicado el 16 de febrero del 61, párrafo 50 al 52, dice el profeta: ¿qué tanto importaría hoy si la huida de la ciudad fuera en sábado? Porque es lo que Jesús les está diciendo: oren para que vuestra huida, primero, no sea en invierno ni en sábado. Y el profeta pregunta: ¿qué tanto importaría hoy si la huida de la ciudad fuera en sábado? En aquel tiempo, las puertas de la ciudad estaban cerradas en el día sábado. Mostró claramente que no sería universalmente, porque en una parte sería verano y en otra invierno. Ahora pues,
que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, o sea en sábado. Porque en aquel día se las advirtió los que están en Judea, que los que están en Jerusalén, que huyan a Judea. En el invierno Judea se encontraba con nieve. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿Por qué? Primeramente les dijo, cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, el que esté aquí, que se vaya. El que esté fuera, no regrese a la ciudad. Pero oren por esto, para que el día que ustedes vean a Jerusalén que está rodeando, vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, oren para que la huida de ustedes no sea en sábado. ¿Por qué? Porque desde el viernes por la tarde, las diferentes entradas a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, estaban cerradas. ¿Por qué? Porque era día de reposo. Y esas puertas no se iban a abrir sino el sábado, hasta el sábado en la tarde. Imagínense usted que vean que el general está allí y ellos no poder salir porque ellos mismos por su propia ley tienen cerrada la ciudad. Pero también oren para que su ida no sea en invierno. Todos sabemos, o usted lo sabe, que en invierno Jerusalén anualmente cae nieve que llega a cubrir hasta 30 centímetros. Imagínense, por eso Jesús dijo, ay de las que amamantan, ay de las embarazadas. Como una mujer embarazada tenía que salir corriendo, abriéndose paso entre la nieve para poder huir de lo que Jesús había dicho. Jesús nunca dijo que no iba a suceder, dijo solamente oren. Oren por esto a los creyentes. Mire, ayer hablábamos en esta reunioncita que hubo por allá, que por eso es muy importante, hermano, nunca adelgazar el mensaje. ¿A qué me refiero? Como cuando una pintura se le tiene que echar solvente para hacerla más y más y más y más delgada. Ahorita vamos a ver cuándo sucedió eso. Bueno, el profeta dijo, y la historia lo corrobora, que fue en el año 70 después de Cristo. Ahorita vamos a ver la fecha en que Jesús les dijo eso. Pero de Mateo 24 a que llega Tito, pasan 40 años, una generación. 40 es número de juicio. Muchos de los que habían escuchado a Jesús con sus propios oídos ya no estaban, porque en 40 años mucha gente fallece. Pero los padres les transmitieron exactamente el mismo mensaje a los hijos. ¿Qué tal si aquellos padres se lo hubieran querido interpretar para quitarle el efecto? Eso fue lo que hizo Ananías, después lo vamos a ver, ante el mensaje de Jeremías. Le quitó el efecto. No, hermano, no son 70 años, son 2. A la gente le gustó eso. Y a veces la gente prefiere más la mentira que la verdad, lo suave que lo real. Quizás los padres les dijeron a los hijos, mira hijo, porque cuántos ancianos no hubieron haber estado escuchando a Jesús, no estaban escuchándolo. Mira hijo, quizá yo no esté para ver ese día, pero quiero decirte que en una ocasión Jesús, nuestro Mesías, nos dijo esto y esto y esto. Si tú te llegas a casar, ora para que tu vida y la de tu esposa, y aún más si está embarazada, que no sea ni en sábado ni en invierno. Ya me imagino a los creyentes. Señor, sabemos que el juicio ya fue promulgado y nadie lo va a detener. Solamente te pedimos, Señor, permítenos que nuestra huida no vaya a ser ni en sábado ni en invierno. Eso es lo que te pedimos, Señor. Ahora, ellos no iban a decir, Señor, que el juicio no caiga. Jesús ya lo había decretado, no había manera de evitarlo. Pero cuando llegó Tito y Jesús les dijo, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa.
pero más bien váyanse por los montes de Judea tan pronto como puedan, salgan de allí, porque van a blasfemar al Espíritu Santo, y si blasfeman el Espíritu Santo, entonces toman la marca de la bestia, y no hay nada más que destrucción. Por eso yo les decía, aquellos individuos que se apartaron de Jesús en San Juan 6:66, Juan 6:66, ¿recibieron la marca de la bestia? Aquellos judíos, cuando vieron que se aproximaba la tormenta, entonces dijeron: ¿qué cosa? Nos reuniremos en la ciudad y en la casa de Jehová y nos pondremos a orar. Mire, no me importa cuánto oraran, por cuanto habían desechado la palabra de Jesús, no les iba a hacer ningún beneficio. Dice el profeta: no suena muy religioso y tan suave. Es que Satanás se lo puede pintar tan real, seguro. Pero recuerden, ya que después voy a tomar esto con la escritura, esto que dice el profeta. Pero recuerden, Josefo habló, usted sabe, Josefo es un escritor judío. Josefo habló de una gente que era gente caníbal. Mire, la persona no puede blasfemar la palabra de Dios y salirse con la suya. San Juan 6, ese es el capítulo del quiebre. Ayer decíamos, San Juan 6:66 era donde la congregación se dividió porque no entendieron algo que dijo Jesús. Una enseñanza, no fue un milagro, no fue una sanidad, fue algo que ellos no pudieron entender. Parecía que Jesús hubiera dicho: bueno, si el enseñarles no me está dejando buenos dividendos o buenos frutos, voy a cambiar la estrategia. Claro que no. En el siguiente capítulo, San Juan 7, cuando Jesús sube a las fiestas de los tabernáculos, no dice la Biblia que ejecuta ahí un solo milagro, pero dice que Jesús en medio de la fiesta les enseñaba. Una cosa. Por eso, mire, si alguien no entiende el mensaje, mejor que se calle la boca. Pero que no diga: es que está exagerando, eso no es así. Si no lo entiende, no diga nada por su propio bien. La gente en el tiempo de Jesús, en San Juan 6, no pudieron entender cuando él dijo: el que no coma mi carne y beba mi sangre. Eso fue el meollo del asunto. Pero ¿sabe usted lo que el profeta dijo que ellos dijeron? Este hombre quiere que seamos vampiros, que tomemos su sangre, que bebamos su sangre. Este hombre quiere que seamos caníbales, que nos comamos su cuerpo. Hermano, las propias palabras de ellos los alcanzaron. ¿Para qué tienen que llegar a eso? Total, no lo entendemos y punto. Señor, ayúdanos y lo que sea, pero ¿para qué? ¿Para qué tener que estar interpretando los dichos de Jesús? Eso se los revirtió. Bueno, espero que alguien de ustedes, al menos uno, haya leído que el profeta dijo eso. ¿Quiere que seamos caníbales? Y lo fueron. Dice el profeta: pero recuerden, Josefo habló de una gente que era gente caníbal. Dijo: había un grupo de gente que seguía a Jesús de Nazaret, el cual andaba sanando a los enfermos. Dijo: Pilato los mató y estos se robaron el cuerpo por allá y lo partieron y se lo comieron. Era gente caníbal. Pero lo que estaban haciendo era que estaban participando de la comunión del Señor. Él dijo: ninguno de ellos padeció, por cuanto todos huyeron hacia Judea, así como las escrituras les habían instruido, tal como Jesús les había instruido. Pero aquellos judíos huyeron a Jerusalén y dijeron, pero todos aquellos judíos huyeron a Jerusalén y dijeron: ahora nos reuniremos en la casa de Dios, y el gran Jehová, que siempre ha estado con nosotros, bajará y correrá los ejércitos de Tito. Eso hará. Pero ¿qué hicieron ellos? Habían pecado contra el Espíritu Santo.
contradiciendo y blasfemando. Se habían mofado del poder del Espíritu Santo cuando estaba operando a Jesucristo, el cual estaba obrando y mostrándoles que Él era el Mesías. A Él le llamaron Belzebú, lo llamaron de diablo, le dijeron que lo que traía era alguna clase de telepatía, dijeron que era un diablo y que las obras que estaban haciendo eran las obras del diablo. A ellos les tocaba el castigo. Pero mire, antes que Jesús, por allá muy lejos, en el Antiguo Testamento, Moisés es reconocido como un profeta. Pero realmente él fue pocas cosas las que profetizó. Una de ellas, cuando dijo que el Señor dijo en Génesis 3:15 que la simiente de la mujer, la cual era Jesucristo, heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Segunda, Deuteronomio 18:15, el Señor vuestro Dios levantará un profeta como yo, a él oiréis, y aquel que no le oiga va a ser desarraigado del pueblo. Tercera profecía, Deuteronomio 28, 48 al 53. Véalo ahí en su Biblia. Deuteronomio 28, 48 al 53. Hermano, esto está desde el mismísimo tiempo de Moisés, 1500 años antes que apareciera el Mesías. Mire lo que Moisés está diciendo. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti. Entonces, cuando Tito aparece para rodear Jerusalén, después de todo, no era la valentía de aquel general. Tito era un instrumento en las manos de Dios. Porque eso es lo que la Biblia dice, que era Jehová el que los iba a enviar. Servirás por tanto a tus enemigos que enviare Jehová contra ti, con hambre y sed y con desnudez y con falta de todas las cosas. Mire, escuche, con hambre, con sed, con desnudez y con falta de todas las cosas. Y pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Y Jehová traerá sobre ti gente de lejos, del cabo de la tierra, que vuele como águila. Mire, yo a veces me preguntaba, ¿por qué la Biblia? Usted sabe, el águila, el Señor dijo que había sacado a los hijos de Israel de Egipto en alas de águila. Pero aquí, porque el Señor dice que los enemigos que Jehová iba a traer en contra de Israel vendrían volando como águila. Le voy a decir algo. Eso usted lo puede investigar. El escudo y las insignias que traían los romanos no traían ni a un halcón, ni a un buitre, ni a una paloma, ni a una gallina. Traían un águila. Jehová traerá gente sobre ti, gente de lejos del cabo de la tierra, que vuele como águila, cuya lengua no entiendas. Y mire cómo los describe el Señor. Gente fiera de rostro, que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño. Y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni la cría de tus vacas, ni los rebaños de tus ovejas, hasta destruirte. El siguiente verso. Y te pondrás cerco en todas tus ciudades. Eso fue lo que hizo Tito. Hasta que caigan todos tus muros y encastillados en los que tú confías en toda tu tierra. Te cercará pues en todas tus ciudades y en toda tu tierra que Jehová tu Dios te habrá dado. Y aquí está. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio, en el cerco y al apuro con que te angustiará tu enemigo. ¿A quién le está hablando esto? Al pueblo de Israel. Ahora, voy a hacer aquí un paréntesis. En Mateo 24, que es la escritura a la cual también estuvimos haciendo referencia, el profeta de Dios dijo esto. Y mire, la otra vez les dije que
voy a tomarlo de acuerdo a lo que el profeta dijo. Mire, no traigo la cita, pero sí se la voy a dar. No la voy a leer. En el sexto sello, en el párrafo 148, el profeta dice que Mateo 24, 1, 2 y 3 fue un martes 30 de abril por la tarde. Mateo, capítulo 21, el profeta dice que esto lo dice en las 70 semanas de Daniel, en el párrafo 80, dice que Mateo 21, que es la entrada triunfal de Jerusalén, Jesús a Jerusalén, dice que esto fue un domingo 2 de abril del año 30. Entonces, según lo que el profeta dijo, entre Mateo 21 y Mateo 24 pasaron 2 días. Ahí están las citas, no las traigo ahorita para leérselas, pero usted si las anotó, léalas. En las 70 semanas de Daniel, párrafo 80, él dice que Mateo 21 fue el domingo 2 de abril del año 30. En el sexto sello, párrafo 148, él dice que Mateo 24 Jesús lo predicó un martes 4 de abril del año 30. La otra vez yo les decía, creo que fue el martes, que aún uno podía ver por la Biblia el día en que la higuera fue maldecida. Mire, si según el profeta de Dios, Mateo 21 es el domingo 2 de abril, en el versículo 17 dice, dejándolos se salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. ¿Qué quiere decir? Durmió allí. En el versículo 18, y por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre. Después de aquí, el siguiente relato es el de la higuera. Si tomamos esas fechas que el profeta de Dios nos dio, entonces Jesús maldice la higuera un lunes 3 de abril del año 30. Tomando eso. Pero mire, voy a ir a Mateo 24. Con esto termino en esta mañana hasta aquí. En Mateo 24, el profeta dijo que Mateo 24 del versículo 1 al versículo 3 fue el martes 4 de abril del año 30 por la tarde. Y él dijo que Mateo 24 del versículo 4 en adelante fue el martes 4 de abril del año 30 por la noche. Bueno, mire, yo sé que como siempre les leo y ahorita solamente les estoy citando, pero ya les di la cita para que ustedes llegando a su casa la busquen. Ok. El profeta también nos dice que a partir de Mateo 24:4 Jesús comienza a predicar ¿qué? Los 7 sellos. Bueno, espero que alguien haya leído eso. Si no, voy a decir, pues la gente dice, oiga hermano, ¿de dónde? Eso el profeta lo dijo en los sellos. Ahora, escuche. Esto solamente es como un apéndice. Ya después vamos a ver ya con más detenimiento esa profecía de Jesús. Pero solamente quise meter esto ahí, como una cuñita, digámoslo así. Entonces, si Mateo 24, del 4 en adelante, Jesús lo habla por la noche, eso quiere decir que Jesús predicó los sellos por la noche. Mire, yo voy a repetir esto que ya he dicho. Cuando el profeta de Dios predica lo que nosotros conocemos como las 7 edades de la iglesia, el domingo, en la mañana y en la tarde, en la mañana predica él la revelación de Jesucristo y en la tarde la visión de Patmos. El lunes, en este orden, lunes, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia. De Filadelfia, la siguiente edad es la Odisea. Parecía que el profeta de Dios lo hubiera predicado el domingo en la mañana, que era cuando le correspondía. Pero si usted lee o ve el orden de los sermones, el domingo por la mañana, él habla de las 10 vírgenes y los 144,000 judíos. Y deja la Odisea para en la noche. Cuando él predica los sellos, el domingo predica de Dios, el domingo por la mañana predica a Dios ocultándose y revelándose en simplicidad.
el domingo por la noche predica la brecha entre las 7 edades de la iglesia y los 7 sellos. Y lunes, primer sello, segundo sello, tercer sello, cuarto sello, quinto sello, sexto sello. Esto ya nos lleva al sábado por la noche. Parecía que el siguiente servicio, que era el del domingo en la mañana, él debería de hablar el séptimo sello, pero no hizo eso. Puso o introdujo un culto de preguntas y respuestas y oración por los enfermos. Y es hasta ese mismo domingo por la noche que él habla del séptimo sello. ¿Sabe usted por qué? Mire, yo sé que usted está escéptico y dice, ¿de dónde saca? Hermano, eso yo no lo saqué, el profeta lo dijo, que Mateo 24 del 4 en adelante es por la noche. Y el mismo profeta dijo que eso, ahí Jesús predicó los sellos. Entonces, escuche, si Jesús hace 2000 años predicó los sellos de noche, en 1963 o en 1960 predica las 7 edades de la iglesia de noche. ¿Por qué de noche? Porque él estaba hablando de la iglesia, y la iglesia es tipificada con la luna, y la luna solamente brilla de noche. En 1963 él habla de los 7 sellos. Las 7 edades fue la historia de la iglesia. Los 7 sellos fue lo que sucedió. El anticristo es su obra a través de las edades. Y más allá que eso, si él estaba hablando también de la obra del anticristo en las edades de la iglesia, entonces tenía también que predicarlo de noche. ¿Sabe por qué? Porque todo esto tiene que ir en línea con las escrituras. Ahora, ya solamente voy a leer algo y ya termino, ya para cerrar esto en esta mañana. Escuche, si Mateo 24 versos o todo Mateo 24, ya sea en la tarde o en la noche, fue dicho un martes 4 de abril del año 30, no del año 33, del año 30. Pasaron exactamente 40 años cuando los judíos, y aquí es donde voy a decir esto porque de esto va a depender otros sermones más. Cuando los judíos dijeron que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, ellos estaban adquiriendo una deuda de sangre. Entonces, si ellos habían adquirido una deuda de sangre, pues era importante, bueno, no importante, la tenían que comenzar a pagar. Esto uno lo ve por toda la historia, y esto nos lleva hasta el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Voy a decirlo así, usted no lo tiene que tomar así, pero para que usted me entienda. ¿Cuál fue el primer abono que ellos hicieron? Mateo 24. Mire lo que el profeta dice en el sermón. ¿Qué haremos con este Jesús llamado el Cristo? Predicó el 26 de enero del 64, párrafo 52. Toda la nación tuvo que ser traída a juicio por cuanto lo rechazaron. Esto ocurrió en el año 70, cuando aquel gran general romano Tito asedió a Jerusalén con su ejército de Roma, y en eso aquella gente pagó el precio por haber rechazado a Jesús. Escuche, pero no que saldaron la deuda, pagaron el precio que a aquella generación le correspondía. Si Mateo 24 es en el año 30, 40 años después, en el año 70, ocurre esto que estamos hablando, que la Biblia habla desde el tiempo de Moisés, cuando ellos son asediados. Mire, esta primera parte de esta señal se cumplió con el general Tito, cuando el general Tito rodeó Jerusalén. El sitio, o sea, el rodear aquella ciudad duró 2 años. Tito murió en este lapso de tiempo, pero su hijo Tito Vespasiano fue quien llevó a término esta profecía.
Piense, una ciudad, como era Jerusalén. El hombre llega y la rodea según lo que había dicho Jesús. El primer día no había ningún problema, tenían suficientes provisiones. La segunda semana, bueno, quizá la mitad de la provisión ya faltaba. El mes quizás se estaba agotando. 5 meses, 8 meses, un año, y la gente adentro. El profeta de Dios nos dice, después se lo voy a leer, que ellos hasta las cortezas de los árboles, las raíces, todo lo que era comible se lo comían. Pero cuando aquello se acabó, aquí está lo que Moisés les había dicho. Se comenzaron a comer a sus propios hijos. Eso es canibalismo. ¿Sabe usted por qué? Porque nunca debieron de haber llegado tan lejos sus dichos. Nunca. Si no entendían algo, cállense la boca. Esa es una buena lección para aprender. Si yo no entiendo algo, mejor me callo la boca. ¿Para qué voy a ir más allá? Así que, pero mire, aquí hay algo importante. Pero antes de que eso ocurriera, Jesús les había advertido de lo que sucedería. Pero no solo eso, sino que les dio una vía de escape para eso. El profeta dice, en tiempo de una señal, predicado el 8 de agosto del 63, párrafo 49-50. Ya son 2 últimas citas y termino. Ninguno de esos cristianos fueron atrapados allí, porque ellos vieron la señal y huyeron. ¿Ven? Ellos dijeron, aquellos que están en la azotea no desciendan, o el que está en el campo no vuelva atrás a tomar su capa, sino que huya a Judea y oren para que vuestra huida no sea en el tiempo de invierno o en sábado, porque en el tiempo de invierno las colinas estarían llenas de nieve, y en el día sábado las puertas estarían cerradas, las puertas, y ellos serían tomados en esa condición. ¿Ven? Queremos llegar a eso muy pronto, de cómo Dios hace las cosas, si el Señor lo permite. Fíjense, ahora ellos oraron que no fuera de esa manera. Jesús les dijo que oraran por eso, y ellos nunca atraparon a ninguno de ellos allá adentro. Se habían ido porque ellos miraron a la señal y se habían ido. Eso es todo el asunto. Eso hizo la diferencia. El del que realmente le creyó a Jesús y el que se burló de lo que Jesús estaba diciendo. Esa advertencia solo la atendieron los creyentes. Los incrédulos la ignoraron. Aquí mismo en tiempo de una señal, párrafo 60. Fue difícil para esos judíos creer. Ellos dijeron, vengan ahora, hermanos, vemos que nuestro Dios está con nosotros, así que entraremos al templo y ahora oraremos y permitiremos que el santo padre fulano de tal y el santo padre sutano nos guíen en oración. Cierren las puertas. Y Tito tomó su posición y se mantuvo allí como por cerca de un año o más, ven, en guardia, matándolos de hambre. Ni siquiera uno de ellos podía salir fuera de la ciudad, y ellos murieron muertos de hambre. Y cuando él entró allí, derrumbó los muros, la sangre brotó y corrió como ríos, ahí en donde él masacró todo lo que estaba dentro. Pero entonces su religiosidad de nada le sirvió. La advertencia nacional, porque dijo el profeta que hay señales espirituales, hay señales terrenales y hay señales celestiales. Esta era una señal celestial, o una señal, dijo más bien señales nacionales, señales celestiales y señales terrenales. Esta señal nacional había sido pasada por alto, pero como dijo Pablo, toda desobediencia a la palabra recibió su justa paga. Termino ahora sí. ¿Qué sucedió con aquellos que no hicieron caso de la advertencia de Jesús? Las 10 vírgenes y los 144,000 judíos, párrafo 60. Ahora eso fue en los días después de nuestro Señor, cuando Él os advirtió de eso en Mateo 24. ¿Cómo es que cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, no desciendan de la azotea, o el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa?
mas vaya a Judea. Josefo da los escritos de eso allí y cómo huyeron. Y los únicos que escaparon fueron los que tomaron las palabras del Señor Jesús y vieron los ejércitos rodear. Y Tito, en el año 96 DC, cuando vieron a Tito rodear las paredes de Jerusalén y los encerró a todos allí, ellos se comieron la hierba de los árboles, ellos se comieron la corteza de los árboles, se comieron la hierba de la tierra. Ellos sin lugar a dudas cocieron a sus hijos los unos de los otros y los comieron. Los mataron de hambre, solo los sitiaron allí y finalmente entraron allí y mataron hasta que la sangre corría por la puerta como un charco que bajaba. Arroyos de sangre que corrían por la puerta, quemaron el templo, derribaron las paredes y ahí está hasta este día. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Por no querer atender a las palabras de Jesús. Y mire, un error los llevó a otro. Si ellos hubieran considerado, al menos, si hubieran dado la oportunidad de decir, ¿y qué tal si lo que este hombre dice es verdad? ¿Qué tal si tiene razón? Pero desde un momento lo descartaron, dijeron que era un profeta falso y que no valía la pena escucharle. Y en su debido momento cegaron y siguen cegando hasta el día de hoy aquello. Porque ellos contrajeron una deuda de sangre y este fue el primer abono. Esto apenas en el año 70, pero después le voy a leer la historia, cómo es que a través de los años hubo revuelta tras revuelta judía y masacre tras masacre judía, donde ellos iban aportando cada vez otro abono y otro abono y otro abono, hasta saldar su deuda. ¿Todo por qué? Porque cometieron este grave error. El último, el cuarto, ¿dónde? Mateo 27. Puestos de pie, espero que estas cosas las hayamos entendido. Yo espero haber sido explícito y que sean una revelación para nosotros. Oremos. Amantísimo Señor, te doy gracias por tu palabra, la cual, Señor Jesús, tú nos has permitido leer, Señor Dios, de estas cosas, Padre, que tienen una razón de ser, Señor. Estas cosas, mi Dios, que sin duda alguna fueron puestas también para ejemplo para nosotros, Señor. Hemos examinado por medio de tu palabra y tu mensaje, Señor, estas cosas que le acontecieron a aquel pueblo, Señor, y que sin duda alguna todavía, Señor Jesús, en este tiempo, Padre, son las repercusiones de aquello que sus antepasados hicieron, Señor. Padre, nosotros, Dios, a través de tu palabra intentamos entender estas cosas y el porqué, Señor. Y eventualmente, si tú nos permites, las iremos estudiando, Padre Celestial. De tal manera, Dios, que entendamos cuál es y el porqué la condición de Israel hoy. Pero Padre, no solamente eso, Señor. La gente sin entendimiento, por eso es que los condena, los juzga y los persigue, Padre. Pero nosotros, tu palabra nos ha dicho algo distinto, Señor Jesús. Padre, que ellos siguen siendo tu pueblo, Señor. Padre, y el final, oh Dios, el propósito de este tema es ver, Señor Jesús, cuál es el plan que tú tienes, Padre. Pero para poder saber la condición en la cual ellos están hoy, necesitamos saber las causas, el porqué, Señor. Pero Padre, tú en tu palabra todo lo has puesto de una manera tan exacta y perfecta, Señor, para que, Padre, nosotros, Dios, lo podamos conocer. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Entonamos ese canto, Tierra de Palestina, hermanos, si me pudieran dar un tono.